Buenas noches, estimados doctores, doctoras, estudiantes y público en general. Siendo exactamente las 8:03 de la noche, a nombre de mi persona, Diana Olivares Rimarachín, en calidad de moderadora del Grupo Zona Jurídica y del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, les damos la más cordial bienvenida. Estimados, es grato comentarles que el día de hoy contamos con la presencia del doctor Richard Agapito Custodio, quien nos estará dictando la clase número 10, que tiene como título Tributación Empresarial, perteneciente al diplomado especializado en Derecho Tributario, Procesal Tributario con mención en Fiscalización Tributaria, Municipal y Empresarial. Asimismo, referente a nuestro ponente que nos acompaña el día de hoy, voy a mencionar un poco de su amplia hoja de vida, siendo que cursó estudios de Derecho Tributario Internacional en la Universidad Austral de Argentina, tiene maestría en Derecho Tributario y Fiscalidad Internacional en la Universidad San Martín de Porres, con especialización en Derecho Tributario y Minería en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Trabajó como asociado de taxi legal en KPMG y es asesor de empresas nacionales y transnacionales. Por otro lado, referente a las normas de la presente clase, se les pide a los participantes no usar de manera innecesaria las herramientas de la plataforma para evitar distracción al resto de sus compañeros y finalmente hacerles mención que las preguntas las pueden realizar en la parte final de la clase, ya sea mediante el chat o levantando la mano para poder aperturarles sus micrófonos. En tanto, estimado doctor Richard, un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Tiene usted el uso de la palabra. Está apagado su micro, doctor, no se le escucha. Ya, perfecto. Muy buenas noches, Diana. Gracias por el pase. Buenas noches con todos, estimados amigos, estimados participantes. En primer lugar, el agradecimiento al Grupo Zona Jurídica por la cordial invitación y al Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Bien, para mí siempre es un gusto ya compartir estas sesiones con todo su público, estimados amigos, y también la cordial bienvenida a todos los participantes, a las personas que ya están conectadas, a las personas que se irán sumiendo a lo largo de la clase. Bien, en esta oportunidad para poder comentar lo relacionado al tema de tributación empresarial, vamos a dividirlo en dos partes. En la primera hemos seleccionado un tema que resulta interesante. Me refiero al tema de los escudos fiscales y en la segunda parte el tema de la gestión de créditos tributarios. Igual, la cordial invitación, si ustedes, estimados amigos, tienen alguna consulta, alguna duda, por favor, pueden realizar al final o en todo caso podrían, digamos, a lo largo de la clase dejar sus consultas a través del chat que están apreciando ahí. Bien, estimados amigos, entonces sin más preámbulo, vamos a iniciar la clase. Por favor, me confirman si se está apreciando el material, por favor. No se puede apreciar lo que está compartiendo. Perfecto, muchas gracias, Diana. Bien, estimados amigos, entonces, ya, ahora sí. Perfecto. Eh, Había dicho que vamos a separar la presente sesión en dos temas. El primero es escudos fiscales, que tiene cierta relación con temas de planeamiento tributario. Y la segunda parte, lo relacionado al tema de gestión de créditos tributarios, tema también muy interesante en la labor empresarial del día a día y que muchos empresarios, muchas empresas necesitan justamente la forma de optimizar lo más posible el tema de algunos créditos tributarios que pudieran tener. En esta primera parte, los escudos fiscales. Cuando nosotros escuchamos el tema de escudos fiscales, lo primero que se nos puede venir a la mente es temas, por ejemplo, de reducir el impuesto, el pago del impuesto, por ejemplo, el pago del IGB, el pago del impuesto a la renta. Las primeras ideas podrían decirnos registrar mayores gastos para reducir la base fiscal del impuesto, a implementar algunos escudos o estructuras, digamos, empresariales que me ayude a diferir el pago del impuesto, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente es así. Un escudo fiscal puede ser, por ejemplo, incurrir en un gasto, por ejemplo, lo más típico, los clásicos ejemplos de una decisión de negocio, de, por ejemplo, tomar un bien, ya sea en arrendamiento o de compra directa, por ejemplo,
Un ejemplo clásico que todos conocemos es, por ejemplo, cuando la empresa necesite capital, financiamiento. Entonces, las alternativas surgen, por ejemplo, si se realiza un préstamo o en todo caso un aporte de capital de los socios. Son ejemplos muy clásicos, muy sencillos que todos conocemos. Pero un escudo fiscal también puede ser un gasto que efectivamente necesita incurrir la empresa, pero que ese gasto debe ser, digamos, soportado con diversa documentación para asegurarnos justamente en la deducción a la base fiscal. Ese tema también va con el límite de planeamiento tributario y también cuando escuchamos planeamiento tributario no significa pagar menos impuestos, señores. Planeamiento tributario también sí sería, sí, proteger mi gasto. Hay que recordar, bueno, coyunturalmente estamos en la época en que las empresas tienen la obligación de determinar y pagar el impuesto a la renta según corresponda. Entonces, es necesario también conocer los gastos que necesitan, digamos, el soporte documentario para poder asegurarnos la deducción a la base fiscal del impuesto a la renta, por ejemplo. Entonces, pueden surgir diversas operaciones que en el quehacer empresarial del día a día podrían decir implícitamente que estamos generando un escudo fiscal. En el caso de los escudos fiscales, nos preguntamos, ¿es una estrategia para reducir impuestos? La respuesta podría ser relativa, desde qué punto de vista lo podamos ver. Porque, por ejemplo, existen algunos gastos que efectivamente van a rebajar la base fiscal. Ustedes me podrán decir, sí, eso todos lo sabemos, sí, por supuesto, pero vamos a refinar algunos casos específicos. Y algunos ingresos también, por ejemplo, que permitan reducir la base del impuesto a la renta. Estos escudos fiscales también permiten mayor flujo de caja a la empresa. Un ejemplo, pero no como escudo fiscal, una alternativa. Una empresa, por ejemplo, una empresa que vende a, supongamos, yo voy a vender, yo soy la empresa A, ustedes son la empresa B. Entonces la empresa va a vender, digamos, una maquinaria pesada, por ejemplo, valorizada en $250,000 a la empresa B que son ustedes. En ese contexto, la relación comercial es que la empresa A va a transferir la propiedad de esa maquinaria a la empresa B. Para ello, justamente va a haber una contraprestación de por medio. En ese contexto, pactamos, por ejemplo, que yo empresa se lo voy a transferir, se va a enajenar este bien, digamos, y les voy a dar una facilidad de pago a la empresa B. Voy a cobrarles en 2 años, 24 cuotas, 24 cuotas. Entonces, yo soy una empresa que vende maquinaria pesada, voy a vender esta maquinaria a ustedes, no somos partes vinculadas, a 24 cuotas mensuales. La pregunta es, si bien es cierto, estoy transfiriendo la propiedad, no he pactado alguna cláusula contractual, alguna cláusula suspensiva que señale o evidencie que si ustedes no me pagan, la máquina va a regresar a mi poder. No, no he firmado nada, simplemente es una promesa de pago, digamos, a 24 meses, 24 cuotas mensuales. En ese contexto, estimados amigos, ¿y ustedes qué opinan por ahí? Me dan su opinión. Eh, si empresa vendedora, ya transferí la propiedad, voy a emitir la factura correspondiente por el total de la operación, voy a pagar el IGB, el nacimiento de la obligación tributaria, digamos, ya nació conforme al artículo 4. El devengo del ingreso, perdón, se ha configurado el tema de enajenación del artículo 5 de la ley de renta, se ha devengado y transferido la propiedad, se han cumplido las reglas generales y las reglas específicas del devengo fiscal. En ese sentido, yo reconozco el pago del impuesto a la renta. Esa operación creo que es normal que la podamos conocer todos. Yo les pregunto, sobre esa operación, ¿existe alguna figura o alguna estructura jurídica o algún articulado en la ley del impuesto a la renta que me permite, para efecto del impuesto a la renta, en vez de pagar ese impuesto en el momento uno, tal vez diferir el pago del impuesto a, no necesariamente a ese momento, sino más adelante? ¿Hay esa posibilidad? La norma me plantea esa posibilidad. ¿Qué opinan, estimados amigos? ¿Hay alguna figura, alguna estructura?
¿Hay algo que me permita tal vez diferir el pago del impuesto? Ojo, y no hablo temas de ilusión, es un ejemplo muy sencillo, pero a veces poco conocido. ¿Qué opina? ¿Hay forma de que se difiere el pago del impuesto a la renta por esa operación? ¿Qué opinan, estimados amigos? A ver, ¿alguien por allí? ¿Alguien? ¿Hay alguna forma de diferir el pago del impuesto a la renta de esa operación planteada en este esquema? ¿Qué opinan, estimados amigos? A ver, ¿alguien, alguna opinión por ahí, por favor? ¿Qué opina? Para ir comentando, calentando ese motores. Y voy a plantear algunas figuras acá, ya que el tema justamente es tributación empresarial, decisiones de negocio, justamente concordado con el marco legal. ¿Qué opinan, estimados amigos? ¿Hay alguna forma? A ver. Ah, no, estamos pasando lista. ¿Alguna opinión por allí? ¿Hay alguna forma de diferir el impuesto dentro del marco legal? No estoy, digamos, entrando a esa línea delgada, el tema de la ilusión. ¿Alguien, por favor? ¿Su opinión? O tal vez quiera levantar la mano. ¿Alguien? Esta estructura es poco común, me podrán decir ustedes. Sí, podría ser que sí. También esta figura la podemos encontrar, por ejemplo, en la transferencia de bienes inmuebles, de terrenos, por ejemplo, que se pactan, por ejemplo, más allá de 12 cuotas, y diversos negocios que podemos encontrar de esa forma. Claro, lo natural es que yo enajeno, yo transfiero la propiedad, yo espero recibir la contraprestación de por medio. Pero bajo la ley del impuesto a la renta, ya ustedes también han visto algunas sesiones de impuesto a la renta, conmigo también han visto el tema de fiscalización, algunos tópicos por allí específicos, pero más allá de ello, digamos, ahí encuentran ustedes alguna figura de plantear, digamos, a la gerencia de la empresa, tal vez el diferimiento del pago del impuesto a la renta, no existe alguna figura legal. ¿Alguien, por favor, ahí, su opinión? ¿Alguien por allí? A ver, Hernando dice, si ya te transfirió el bien, no se puede diferir el impuesto. Ya, inicialmente que sí, yo también concuerdo, conforme a las reglas generales del devengo jurídico, el artículo 57, sí, estaría de acuerdo contigo, Hernando. Ya, ¿alguien más? ¿Alguien más por allí? Pero para avanzar, gracias Fernando, ahí tu comentario, muy bien. A ver, señores, inicialmente yo también podría decir, justamente concuerdo con el comentario de Hernando, pero señores, hay a veces algunas figuras en las cuales se puede, digamos, tomar sin ir entrando al camino de una línea delgada del tema de la ilusión. Y me refiero, por ejemplo, en el artículo 58 de la Ley del Impuesto a la Renta se establece el reconocimiento de forma excepcional de los ingresos por ventas a plazos mayores a 12 meses. Ojo, ventas a plazos por mayores a 12 meses. En este caso, yo propuse el ejemplo de una empresa que vende maquinaria pesada, una maquinaria valorizada en $250,000. Entonces, esta empresa fácilmente puede acogerse al tratamiento excepcional del artículo 58 que señala de la venta a plazos mayores a 12 meses. Entonces, ¿qué significa? Y ahí vamos a aplicar el criterio del devengo jurídico, o podemos aplicar eh, una regla distinta que podría ser en base a lo percibido, efectivamente que sí. Este artículo 58 me dice, por ejemplo, que yo puedo reconocer los ingresos para efecto del impuesto a la renta conforme a la exigibilidad de cada cuota. Es decir, como ya he quedado que me va a pagar mensualmente, entonces yo voy a cobrar el impuesto, perdón, voy a determinar y pagar el impuesto también de forma mensual. Lógicamente, el pago del impuesto no lo voy a hacer en el momento uno, sí lo voy a hacer en 24 cuotas. De forma implícita, estoy diferiendo el pago del impuesto, sí, dentro del marco legal, señores.
Yo no me he ido a un tema de una figura extraña, no, es el marco legal y correspondientemente para efecto de la determinación del pago del impuesto a la renta anual, el artículo 58 también me señala que, digamos, la determinación del impuesto a la renta va conforme a la exigibilidad de las cuotas, pero también su costo computable va en esa misma línea también. Entonces, esta figura es totalmente válida, eso es totalmente legítima, señores, y no hay tema, pero son casos excepcionales, porque lo tradicional es que yo venda y espere la contraprestación de por medio. Pero yo le digo, en los casos que ustedes de las empresas o ustedes que asesoran empresas tengan empresas que vendan bienes con plazos cuya exigibilidad del pago sea mayor a 12 meses, efectivamente. Para los pagos a cuenta, Hernando, yo voy a reflejar el ingreso, conforme al artículo 85. Para efecto de la determinación anual, yo voy a ver cuántas cuotas he cobrado en el año. Ese es el importe total del ingreso, pero también de forma proporcional tendré que determinar el costo computable para, lógicamente, tributar en la declaración anual la diferencia que habla del impuesto a la renta. ¿Ya? Es una figura, como le dije, muy sencilla, pero a veces poco conocida. Y lógicamente hay que enmarcarlo en el negocio. En el negocio, esa es la clave. ¿Ya? Esto, por ejemplo, algunos lo podrían llamar un escudo fiscal, una figura de planeamiento tributario, pero dentro del marco legal. Bueno, ya lo conocimos ahí de forma muy resumida, porque hay que explicar a detalle. Eso, por ejemplo, para algunos es mi escudo fiscal. Es una forma, porque a la par, señores, utilizando las normas jurídicas, la empresa puede, digamos, solventarse financieramente, porque en vez de tener un desembolso en el momento uno, lo va a guardar y lo va a prorratear en 12 cuotas, más allá de 12 cuotas. En mi ejemplo eran 24 cuotas, ¿ya? Es una forma que también ustedes pueden plantear a sus clientes, a las empresas que ustedes asesoran, a las empresas que ustedes trabajan, ¿ya? Eh, Otra forma, por ejemplo, y alguien me puede seguir, el escudo fiscal que, por ejemplo, hemos planteado es legal, es totalmente legal, señores. Eso está plasmado en la norma. No me he ido por otro camino. En el camino oscuro no me he desviado. ¿Ya? Lógicamente, hay otras figuras que sí tenemos que tener muy presente el tema de la norma antielusiva general, la famosa norma 16. Porque ahora, como a veces escuchamos, dice, ya no hay figura de planeamiento tributario. Sí, lo que pasa es que siempre hemos estado familiarizados que el tema del planeamiento tributario signifique erróneamente, digamos, reducir el pago del impuesto, pero no necesariamente es así, ¿ya? Entonces, también en el caso de las empresas, de grupos económicos, señores, es normal a veces que haya facturaciones entre empresas del mismo grupo económico. Yo me dedico, por ejemplo, al rubro de transporte, ustedes se dedican, por ejemplo, al rubro de productos alimenticios, la otra empresa, por ejemplo, se dedica al tema de marketing, la otra empresa, por ejemplo, servicio de back office y hacemos un grupo económico. Entonces, es normal, comercialmente hablando, que entre ese grupo de empresas se presten diversos servicios y o bienes. Entonces, hay que tener cuidado también allí, señores, porque aquí son aplicables las normas de precios de transferencias. Y más aún si, por ejemplo, hay facturación de servicios entre partes vinculadas, además de la aplicación de las normas de precio de transferencia, hay que cumplir un tema que muchas empresas están dejando pasar por alto, pero ya que en los últimos meses la Administración Tributaria viene notificando, me refiero a contar con la documentación de soporte del famoso test de beneficio. Contar con la documentación del test de beneficio, para mí también es una forma antelada, ante de cualquier requerimiento de la administración tributaria, para mí, en mi opinión, también es una forma de planeamiento tributario. ¿Por qué? El hecho de no contar con documentación que me acredite, que me avale el test de beneficios, señores, significaría, conforme a la literalidad del artículo 32A de la Ley del Impuesto a la Renta respecto al tema de beneficio, que no sería válido como costo o gasto los servicios entre partes vinculadas. Es sumamente importante, señores, este tema, el test de beneficio. Para mí es una forma de planeamiento tributario. Hemos visto casos donde algunas empresas entre servicios nada más tienen 20 millones, 40 millones, montos significativos en servicios.
Imagínense si, por ejemplo, solamente alguna empresa pequeñita, imagínense, tiene facturación de servicios de 3 millones en el año. Servicios, 3 millones. Imagínense que no, digamos, no cuentan con el soporte documentario. Una empresa del régimen general, 3 millones por casi el 30%, 3 por 3 9, 900.000 soles de pago de impuestos. Imagínense nada más. Hay otras empresas que tienen gran cantidad de servicios. Ese tema también hay que cuidar. Es una forma también, ese es un escudo fiscal, los servicios entre partes vinculadas, ¿ya? Entonces, ojo, los escudos fiscales no son necesariamente, digamos, ilegales. Escudo fiscal, por ejemplo, también, ¿qué podría plantear? Es clásico, o con ocasión de la determinación anual del impuesto a la renta, señores, que algunas empresas realicen provisiones genéricas, provisiones financieras. ¿Con qué finalidad lo hacen? Es, por ejemplo, prever que más adelante tal vez me pueda llegar, puedan iniciarme un procedimiento de fiscalización, es decir, criollamente, a mi determinación de renta, o en todo caso a la utilidad contable, le añado una provisión genérica. Del punto de vista financiero, creo una provisión genérica. Por ejemplo, provisión para futuros pagos, supongamos. A nivel financiero, eso me reduce la utilidad financiera. A nivel tributario, entonces esa provisión genérica, conforme el artículo 44 de la ley de renta, tengo que adicionarla. Esa provisión que yo he hecho, me podría decir, le he realizado simplemente que avisorando el futuro, si es que me llega un procedimiento de fiscalización, me inicia la administración tributaria y me detectan algunas operaciones que no cumplen los requisitos tributarios, ya acá generé un reparo. Lo hago, digamos, lo invoco en el procedimiento de fiscalización para que, entre comillas, yo ya te pagué anteladamente. Esa figura hay que cuidarlo también porque la administración tributaria necesita, digamos, de algún criterio, alguna autorización de gerencia que se haga esto. No es necesariamente hacerlo así porque se me ocurra. Hay que cuidar eso también, señores. Pero no quiero detenerme allí y vamos acá. Algunos ejemplos de algunos escudos fiscales. Lo que le decía al inicio, al inicio, ya, ahí un ratito. En el tema de escudos fiscales, financiamientos, es un escudo fiscal, en vez por incluso financiamiento de parte de los accionistas. El tema de arrendamientos, el tema de arrendamientos clásico, por ejemplo, la decisión de negocio, compra o alquiler. Hay que mirarlo desde qué perspectiva. Algo pequeñito nada más. Es a veces normal, bueno, es a veces común, pero yo diría, lo planteo y ustedes qué opinan. La empresa necesita un vehículo para la gerencia general. La empresa necesita eso. Entonces la empresa está analizando y los convoca a ustedes, digamos, que le planteen la figura más óptima, por no decir otra palabra. Entonces, tiene la decisión de negocio, compra del bien o alquiler. Si es compra de bien, eso será parte de su derecho, es un activo para la empresa y va a recuperar su inversión vía el gasto por depreciación. Cuando la empresa requiera enajenar ese bien, ojo, cuando la empresa requiera enajenar ese bien, hay que recordar que quién es la entidad que enajena, que es la empresa, digamos la persona jurídica. Y la persona jurídica, al transferir ese bien, va a generar pago de IGB y pago del impuesto a la renta, con tasa de 18% y con tasa de 29,5%. Y a veces, erróneamente también, se dice, vamos a vendérselo al socio, persona natural. Se lo vende y posterior e inmediatamente a veces el socio se lo alquila de nuevo a la empresa. Esa figura podría estar al campo de la aplicación de la norma antielusiva. Incluso, si es que no me falla la memoria, está en el catálogo de operaciones que podrían ser aplicables la norma 16, la norma del título preliminar del Código Tributario. Señores, mejor cuando tengan así, mejor directamente que el socio adquiera el vehículo y el socio se lo alquile a la empresa. Es factible, esa operación es menos riesgosa que la que les acabo de comentar. Ojo, aquí hay que relacionar, ojo,
las ideas de negocio, el tema de las decisiones empresariales del día a día con el marco jurídico, el marco tributario específicamente. Y de ello justamente se van a derivar las consecuencias tributarias de cada operación. Gastos no deducidos, también un ejemplo de escudo fiscal. Por ejemplo, la empresa registró gasto por vacaciones, sí lo pagó, por ejemplo, en enero del siguiente año, pero la empresa se olvidó de analizar este tema y simplemente como hasta diciembre no vio pago, lo adicionó en su declaración anual de renta, lo adicionó. O otro ejemplo más típico, las dietas que se pagan al directorio. La empresa como no ha cancelado las dietas hasta febrero, marzo o abril del siguiente año, ¿qué ha hecho? Ese gasto los ha reparado, debiendo haber sido deducidos. Son algunos ejemplos clásicos de gastos que debieron deducirse de la base imponible, sin embargo, por X motivos no fueron así. Esos gastos podrían a la vez quedar como escudos fiscales, señores, también. Ingresos grabados siendo ingresos inafectos. Eh, a ver, ¿qué podríamos hablar acá? Bueno, podrían, pero son montos mínimos. Los intereses que el Estado me abona, los intereses, por ejemplo, por deudas tributarias, por pagos indebidos o en exceso, esos ingresos por intereses, esos no tienen la calificación de ingreso grabado. Entonces, para la materia fiscal, tienen que deducirse, tienen que rebajarse de la base fiscal. Otro ejemplo típico es el tema del drawback. El drawback sabemos que es un concepto inafecto. Sí, pero bueno, hay, en algunos años atrás una empresa, no sé, por X motivos, no lo dedujo y son a veces importes significativos. Los gastos de socios. Es normal que algunos socios, por ejemplo, y un caso típico en una empresa que justo estamos viendo, la empresa, el socio, la persona natural, que es digamos, el socio fundador de un grupo de empresas, ya es una edad un poco avanzada, y entonces el banco le está solicitando, por ejemplo, que digamos, comience a encargar a otras personas, tal vez de la familia, del grupo familiar, digamos, que se hagan prácticamente los fiadores, los garantes de los préstamos, por ejemplo. Pero ¿quién está solicitando esto? La entidad financiera. ¿Qué está proponiendo hacer este socio? Hacer todo un análisis con una empresa, digamos, de la transferencia de la masa hereditaria, digamos, de que el grupo económico se mantenga ya, pero bajo otra estructura. Todo ese gasto de análisis, capacitaciones, de estructuras de una empresa le va a costar muy, muy fuerte. Entonces la pregunta clásica es si ese tipo de gastos pueden ser admitidos en las propias empresas. Ahí hay que hilar fino. Hay que ver si en realidad eso podría ser un escudo fiscal o no. ¿Ya? Estos, señores, son solamente algunos ejemplos y podemos mencionar más. Hay muchos, hay otros ejemplos de escudos fiscales amplios que pueden implementar las empresas. Repito, los escudos fiscales no son, digamos, formas de elusión tributaria, para nada. Hay que plantear bien, ¿qué tipo de escudos fiscales? Y por acá creo que me quedó una pregunta. A ver, ya, Hernando dice, ya, dice, aparte de los servicios facturados el año anterior para considerar como gasto debe ser cancelarse. Bueno, lo que pasa es que la ley del impuesto a la renta establece algunos gastos, algunos servicios facturados el año anterior. Habría que ver qué tipo de servicios, porque en principio la deducción del gasto no está supeditada al pago, no, sino por el contrario está supeditada al devengo tributario, a que se devengue para efectos tributarios, salvo algunos gastos como algunos gastos de personal que sí, la propia ley del impuesto a la renta me establece el pago como requisito previo también. Un ejemplo más, el tema de las regalías, hablando de los pagos. Las regalías por las cuales yo incurro con un sujeto domiciliado no está sujeto al pago como requisito para su deducción fiscal. Sin embargo, si yo incurro por regalías con un sujeto del extranjero, un sujeto no domiciliado, la propia ley del impuesto a la renta sí me sujeta al pago. En esos casos, yo estoy ante una situación donde no se exige el pago como requisito para deducirlo y en el otro sí. ¿Qué me conviene? Decisión de negocio. Hay que evaluar pro y contras. ¿Ya? Entonces, ahí, Hernando, habría que ver qué tipo de operación es para ver si está condicionado al pago o no. ¿Ya?
Perfecto, perfecto. Entonces, señores, en este pantallazo ahí estamos viendo algunos ejemplos nada más de escudos fiscales. Y quiero referirme al primero, a ver, a uno. Lo clásico, pues, arrendamiento, compra de inmueble por los socios. Ya creo que he adelantado algo bajo la figura de la adquisición de un vehículo. Por ejemplo, la empresa está analizando comprar un inmueble para su almacén de productos. Si la empresa lo compra directamente, lo adquiere la propiedad, recupera la inversión vía gasto por depreciación. Si lo compran los socios, pueden arrendarlo a la empresa. No hay impedimento legal para que los socios, que es de su propiedad ese inmueble, puedan arrendarlo a la empresa. Lógicamente, la empresa tendrá que acreditar la necesidad de comprar esos bienes o adquirir en arrendamiento sus bienes. Hay que analizar si también la empresa podría estar facultada. A veces es clásico que yo alquile terrenos, solamente terrenos, y comience a edificar. Hay que ver el tema de si es factible edificar sobre un bien arrendado. La empresa pagaría dividendo a los socios y con ese dinero compran los vehículos o el inmueble, por ejemplo. Clásico a veces, también decisión de negocio. Se ha planteado que el socio alquile algún bien mueble o inmueble a la empresa. Sí es factible ello, pero habría que ver qué pasaría si el socio no tiene el suficiente capital. Clásico, algunas empresas también que hacen, toman un préstamo de una entidad financiera y ese dinero se lo transfieren al socio. Y el socio con ese dinero compra el bien mueble o inmueble. Aquí hay toda una figura. Tiene varias figuras, señores, hay que analizar por cada caso porque a la postre podría ser una estructura encubierta solamente para reducir, digamos, impuestos. ¿Ya? También una clave, señores, decisión de negocio típico. El socio, persona natural, cede a la empresa bajo la figura de un comodato, digamos, su vehículo a la empresa. La empresa va a deducir los gastos de combustible, los gastos de mantenimiento. Perfecto, va a deducir ese tipo de gastos. Pero sin embargo, a ver, si ese tipo de gastos no está pactado contractualmente, no se derive de un contrato de comodato en la cual se establezca la cesión temporal de ese vehículo, por ejemplo, hacia la empresa, señores, esos gastos de combustible, SOAT, peaje, no van a ser admitidos para efectos tributarios. Me dejo entender. El hecho que la empresa no pague una contraprestación por el alquiler en sí, no significa que todos los gastos que incurran por uso o mantenimiento van a ser aceptados. Señores, aquí tiene que haber una figura de comodato, cesión a título gratuito. ¿Por qué creen que no lo hace esto? Porque para el socio, persona natural, conforme al artículo 23 de la Ley del Impuesto a la Renta, significa que tiene que determinar y declarar sobre una renta presunta. En castellano, el socio va a tener que pagar, ya sea a título gratuito, digamos, o a título oneroso, por esa cesión, va a tener que pagar impuesto a la renta y a veces no lo hace. Hay un ejemplo más. Si en cambio, si el socio compra el bien inmueble o el bien mueble y se lo alquila a la empresa, por ejemplo, ya se lo viene alquilando 10 años y el socio ya ese bien ya lo quiere vender. La ventaja es que cuando la propiedad es del socio, persona natural, cuando enajena ese bien, generará una renta de segunda categoría. Ustedes me preguntan, ¿y el IGB? No es sujeto del IGB conforme al artículo 9 de la ley del IGB, señores. Solamente genera renta de segunda categoría, que es el 5%. En cambio, la empresa se ha venido pagando, digamos, en alquiler, ese gasto por alquiler, si la empresa pertenece al régimen general, va a tener que deducir en función a 29.5. ¿Es una figura legal válida? Sí, señores. Acrediten realidad de negocio, realidad de operación, señores, es una figura perfectamente válida. Es un tema, es una figura clásica de un escudo fiscal. Legal, señores, legal, no hay nada ilegal acá, pero hay que verlo cómo lo plasmamos, señores. Hay que recordar que, por ejemplo, en el catálogo de operaciones de la norma antielusiva, por ejemplo, se plantea la transferencia de inmuebles al accionista por parte de la empresa,
y su posterior arrendamiento a esta de la misma. Yo soy la empresa, ustedes son los accionistas. Yo se lo vendo a ustedes, me enajeno hacia ustedes y después ustedes, teniendo la propiedad, me lo ceden a renta, me lo arriendan. Esta figura puede ser justamente, dice, la operación propuesta por SUNAT como operación sujeta a, a una potencial evaluación de la norma antielusiva. Por eso, con las normas jurídicas que tenemos que manejar, tenemos que adaptar las operaciones que realiza una determinada empresa para moldear esa figura. Y si es que podemos proponer algunas otras estructuras que vayan acompañados dentro del marco legal, señores, bienvenido sea. Pero estos escudos fiscales, ejemplos también sencillos pero muy interesantes, hay que verlo también, no se olviden, dentro de la óptica del análisis de la norma antielusiva 16. ¿Ya? Ese es el primer ejemplo, arrendamiento o compra de bienes inmuebles por los socios. Segundo, contrato de gerenciamiento. A ver, primero, no sé si hay preguntas. A ver, ahí es la última. A ver. Donato nos dice, como titular gerente de una IRL, ¿te puedo alquilar mi vehículo a mi empresa con contrato? Muy buena pregunta, Donato. A ver, para efectos tributarios, la IRL es una persona jurídica conforme al artículo 14 de la Ley del Impuesto a la Renta. En ese sentido, la IRL es un sujeto distinto a su titular gerente. En consecuencia, sí es factible la relación comercial entre el titular gerente y la IRL. Sí es válido. Y esta figura es muy conocida, se ha desarrollado en diversos criterios del Tribunal Fiscal, pero sí es factible. Sí es factible. Muy distinto es cuando, y siempre he escuchado y a veces consulta, algunos pequeños negocios en los cuales una persona natural con negocio, ¿no?, quiere ceder su vehículo, por ejemplo, al negocio. O sea, cuando me refiero a persona natural con negocio, no me refiero a una IRL, me refiero a, por ejemplo, yo me llamo Richard Agapito y negocios RAC, por ejemplo, pero sigo siendo, no hay una persona jurídica, no hay una constitución de una sociedad, no se ha establecido una IRL. Entonces, en esos casos, señores, allí, en los casos donde sea persona natural con negocio, allí no hay una relación comercial. No es que podemos transferirnos a nosotros mismos, no podemos vendernos a nosotros mismos. En cambio, una IRL es distinta. Por eso, por lo general, recomienden, bajo mi perspectiva, o cada uno tiene su idea, digamos, por lo general no es aconsejable generar o crear una persona natural con negocio. No, negocio bajo esa figura no. Por una IRL, una SAC, por ejemplo, y además me podría librar de responsabilidades. Más aún ahora, por ejemplo, con el tema de la posible atribución de responsabilidad solidaria a los representantes legales. ¿Ya? Sigamos. Segundo, contrato de gerenciamiento. Estas figuras, por ejemplo, la podemos ver con los famosos contratos asociativos. Ejemplo, los consorcios con contabilidad independiente. Siguiendo, Donato, tu pregunta, los consorcios con contabilidad independiente solamente para efectos de obligaciones tributarias de impuesto a la renta e IGB se comportan como un sujeto distinto a sus consorciados. Estamos hablando de un consorcio con contabilidad independiente, ¿ya? Porque también hay otra la figura que consorcio sin contabilidad independiente. Entonces, es decir, ustedes son los socios A, yo soy los socios B, digamos, y queremos constituir un consorcio. Entonces, no queremos que ustedes se hagan cargo, nosotros tampoco, vamos a constituir un consorcio. Para efectos tributarios hay que sacar el RUC, hay que tener, digamos, el contrato de consorcio y todo, perfecto. Entonces, ese contrato de consorcio, como es, digamos, un contrato asociativo, en principio no tiene personal, entonces que hay que, digamos, establecer personal allí y todos los elementos de una empresa, entre comillas. Yo soy el socio A, ustedes son el socio B. Ustedes dicen, como socio B, ustedes van a gerenciar el negocio, el consorcio, sí, con contabilidad independiente. Entonces, va a existir una facturación de por medio.
Ese tema de gerenciamiento, señores, en los consorcios es normal, es típico esta figura, pero esa figura de gerenciamiento podría ser también que para efectos fiscales el ente recaudador, el ente fiscalizador, la administración tributaria, pretenda desconocer ese tipo de gastos por gerenciamiento. Porque en realidad, como en las dos socios, los dos consorciados somos partes vinculadas con el consorcio, es clásico a veces también que haya facturaciones que no van a la realidad del negocio. Pero bueno, en ese sentido, por ejemplo, uno de ellos, es decir, ustedes, por ejemplo, como socio B, se van a encargar de el gerenciamiento y va a haber una facturación de ustedes hacia el consorcio. Entonces, se tiene la necesidad, lógicamente, de poder soportar y acreditar que efectivamente el socio B realiza actividades de gerenciamiento en el consorcio con contabilidad independiente. Y es una figura válida también, porque ustedes como socio B es un sujeto distinto del consorcio con contabilidad independiente. Entonces, el consorcio con contabilidad independiente podrá deducir estos gastos de su consorciado B. Y adicionalmente, las facturas que reciba van a venir con IGB y van a tener un crédito fiscal. Entonces, el consorcio con contabilidad independiente podrá deducir el gasto y también podrá tomarse el crédito fiscal según corresponda. ¿Cuál es la novedad acá, señores? Es que la administración tributaria a veces hace pensar, mejor dicho, el agente fiscalizador, que este gasto que está asumiendo el consorcio con contabilidad independiente de su parte vinculada, que es el consorciado B, este gasto por gerenciamiento no existe. ¿Y por qué viene la duda o la discusión? Porque a veces en la práctica también ese tipo de facturación entre gastos de gerenciamiento en la práctica a veces nunca se produce, nunca se concreta. Es decir, una facturación simplemente a veces erróneamente el criterio para reducir base imponible del impuesto a la renta, en este caso en un consorcio con contabilidad independiente. Si eso se pacta y es una realidad, es una necesidad, porque el consorcio cuando lo constituyo inicialmente no tiene personal, es un contrato asociativo nada más. Entonces, es una figura de que alguna de las partes pueda proveer ese servicio de gerenciamiento administrativo, bienvenido sea. Pero lo que sí hay que soportar con documentación, más aún que somos partes vinculadas, acreditar efectivamente que ese servicio sí se ha producido, sí se ha dado. Esa es la clave, señores. Adicionalmente, hay que ver el tópico. Como estamos hablando de partes vinculadas, se crea, ojo, se crea el tema de la obligación de operación, de seguir las reglas de precio de transferencia. Y nuevamente, si hablamos de contratos de gerenciamiento, aquí nuevamente hay que verificar el famoso test de beneficio. El test de beneficio. Ahora, también hay que verificar si ese servicio califica como servicio de bajo valor añadido. Estamos hablando de operaciones entre partes vinculadas, porque la figura es buena, pero hay que ver, digamos, los efectos fiscales derivados de esta obligación, de esta operación. El test de beneficio, si es un servicio de gerenciamiento, en principio sí me aplicaría. Hay que verificar, por ejemplo, si ese servicio califica o no de bajo valor añadido. De calificar como tal, señores, hay que ver que el margen no sea más allá del 5%. Entonces, la figura planteada es buena, es óptima, pero hay que ver, digamos, insisto, los efectos en el tema de precio de transferencia, en el tema del test de beneficio. ¿Ya? Pero que se acredite ese. Ojo también, esta figura de contrato de gerenciamiento también ha sido una operación que se encuentra en el catálogo de operaciones sujetas a posible aplicación de norma antielusiva. Ese catálogo de operaciones que para SUNAT es potencial aplicación de esta norma, allí está también los contratos de gerenciamiento. Pero ojo, no estoy diciendo que él ya me lo va a observar la administración tributaria. Cada operación, por más que pueda decir el contrato de gerenciamiento, podemos demostrar en la práctica que efectivamente esas operaciones se realizaron, excelente. Les aseguro que también, digamos, se va a analizar la figura económica, digamos, si existe o no sustancia económica esa operación, como ese consorcio necesita generar, necesita
digamos, operar. Entonces es normal que tal vez entre los consorciados como socios tienen que prestar ese servicio, ¿ya? Entonces ahí tengamos en cuenta también el famoso contrato de gerenciamiento. Otra figura, ya, perfecto. Esta es una figura también, otro escudo fiscal, señores. A ver, el tema de operaciones de financiamiento. Aquí podríamos trabajar entre una matriz extranjera y una subsidiaria peruana. En ese caso, señores, por ejemplo, eh, típico, yo soy la empresa peruana, yo soy la subsidiaria, mi casa matriz está ubicada en el extranjero. Cuando hay pacto, cuando hay, digamos, viene un financiamiento, no sé, de $1 millón, la casa matriz lo financia la subsidiaria peruana de $1 millón. Perfecto. Conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Ley del Impuesto a la Renta, como somos partes vinculadas, la empresa peruana, cuando le abone los intereses a su casa matriz, va a tener que abonarle y descontarle el 30%. El 30%. Ok, pero es típico en los negocios y es decisiones justamente plantear conforme al marco legal, señores. ¿Qué pasaría si la matriz le presta a la subsidiaria peruana, pero le presta, como somos parte del mismo grupo económico, sin pacto de intereses? Es decir, no le cobra intereses. Les pregunto, ¿cuáles son los efectos fiscales en la empresa peruana? A ver, por favor, si pueden opinar. ¿Cuál es el efecto, las consecuencias o qué tratamiento debo aplicar como empresa peruana? He recibido un financiamiento de $1 millón, pero no voy a pagar intereses. ¿Cuáles serían los efectos fiscales de esta operación? ¿Alguien? Gerson nos dice interés presunto. Ya, interés presunto, pero ojo, que la empresa, ya, ahí solamente Gerson. ¿Interés presunto para quién? ¿Para la subsidiaria? ¿Para la casa matriz? Ojo, la casa matriz, yo he dicho que es un sujeto no domiciliado. La matriz está fuera, en otro país. La subsidiaria sí está establecida, constituida en el Perú. Entonces, ahí, para completar la pregunta, Gerson, ¿quién determina interés presunto? ¿La subsidiaria peruana o la casa matriz extranjera? A ver si por ahí puedes ampliar, por favor, Gerson. Y señores, para todos, ¿cuáles son los efectos tributarios de esta operación? A ver, porque aquí se puede generar un escudo fiscal. Estamos hablando de escudo fiscal, es totalmente válido, legítimo seguirnos al tema de elusión, por favor. A ver, ¿alguien ahí, por favor? ¿Qué podemos plantear? Si la empresa subsidiaria peruana está recibiendo un financiamiento, pero en la cual no se ha pactado intereses. Mi casa matriz, como es mi mamá, mi empresa mamá, entonces me dice, te voy a prestar, pero no te va a cobrar intereses. ¿Cuáles son los efectos fiscales en la empresa peruana? Esa es la pregunta. Gerson nos ha dicho interés presunto, pero yo te preguntaría, Gerson, y gracias por la respuesta, ¿a quién aplicaría interés presunto? ¿La subsidiaria peruana, la casa matriz? ¿Alguien, por favor, por allí? Incluso yo podría decir, puedo capitalizar la deuda, que incluye intereses, y sobre esa capitalización de intereses me exigirían pago o una retención. Adicionalmente, cuando yo recibo financiamientos, me aplicaría también la norma de test de beneficio. Hernando, adelante, buenas noches. A ver, por favor. Ya, Hernando nos dice, pero ¿qué pasa si hay un contrato en la cual se pacte que no se cobrará intereses? Ya, perfecto. Y para no hacerla larga, doctores, la ley del impuesto a la renta, en su artículo 32A, me dice, el inciso C específicamente, cuando existen operaciones entre partes vinculadas, tenemos que evaluar, digamos, si existe producto de esta, tal vez, el valor de esta transacción, hay que verificar si esa transacción pactada, que puede ser bajo el valor de mercado, sobre el valor de mercado, o pacto, por ejemplo, a título gratuito, como la operación que estamos planteando, si esas figuras, esas estructuras, digamos, derivan en un perjuicio al fisco.
¿Por qué les pregunto? Yo inicié esta operación diciendo que si la empresa, la casa matriz le cobra los intereses, perdón, la empresa subsidiaria peruana tiene que hacer la retención del 30%, ¿no es así? Correcto. Sin embargo, bajo la segunda figura, si la matriz le presta a título gratuito, la empresa peruana tendría que de todas maneras hacer una retención, pero la pregunta cae de madura. ¿Qué retención vamos a hacer si ahí no hay pacto de intereses? No existe pacto de intereses. Esa es la gran pregunta. Porque para la administración tributaria, las normas del artículo 32 y 32A son normas de valoración, pero a la vez también esas normas de valoración, entre comillas, justamente determinan esos ajustes por aplicación de normas de precio de transferencia. Señores, si yo, empresa peruana, recibo un financiamiento a título gratuito, sea de mi casa matriz o no, tengo que ajustar ese valor y determinar una renta presunta. En opinión del fisco, y ese es el proceder de la administración tributaria, hay que conocerlo porque cuando se dan estas figuras a ustedes, asesores jurídicos, dueños de empresas, tienen que verificar cuál es el efecto fiscal de ello. Entonces, cuando la empresa peruana analice que tiene un financiamiento a título gratuito, la administración tributaria vía procedimiento de fiscalización va a decir, aquí es sobre esta operación, calcúlame entre comillas sobre esa renta ficticia que no existe porque no estoy pagando intereses, tienes que pagar el 30%. ¿Y por qué 30? Porque estamos hablando, digamos, de operaciones entre partes vinculadas, artículo 56 de la ley de renta. Señores, ¿qué quiero decir? Sea a título oneroso o sea a título gratuito, me van a exigir que efectúe la retención del impuesto. Señores, si pactamos a título gratuito, creo que no es una opción, no sé, dependiendo también los resultados de la empresa peruana, no sería tan buen negocio pactar a título gratuito, porque igual el fisco peruano me va a exigir la tasa, la aplicación de la retención. Pero como no ha visto, entonces no he pactado, pues sí, pero igual lo pacte a título gratuito o oneroso, la administración me va a exigir, señores, me va a exigir una retención, un pago de impuestos sobre algo que no se concretó, porque recuerden que el impuesto a la renta, no supongamos, el impuesto a la renta se crea o se genera como obligación producto de la ganancia, de la plusvalía, de la riqueza. Eso grava el impuesto a la renta. Entonces, señores, si la administración me va a cobrar me va a exigir el pago de la retención, ya sea que yo haya pactado comercialmente hablando, a título gratuito o a título oneroso, me va a exigir, señores, mejor. Ahora sí, con más gusto que la casa matriz me cobre los intereses. ¿Por qué? Porque esos intereses para la empresa peruana se convierten en gasto aceptado siempre y cuando ese financiamiento por ejemplo, lo derive a capital de trabajo. Entonces, si yo pacto intereses, igual me van a aplicar la retención. O sea, mejor dicho, la empresa privada igual le va a aplicar al no domiciliado la retención. Si se pacta a título gratuito, igual la administración tributaria vía procedimiento de fiscalización me podría exigir que también haga la retención. Entonces, señor, escudo fiscal, cuando haya préstamos entre partes vinculadas, de preferencia, mejor que se pacte intereses, porque igual en esta operación internacional, igual voy a estar obligado a regularizar la retención del 30%. ¿Ya? Entonces, es una operación también que hay que analizarlo ahí a detalle. ¿Por qué estamos planteando esto, señores? Conforme a la normativa que ustedes han venido viendo ya, a lo largo de todas estas sesiones, el marco jurídico está. Ahora hay que llevarlos, digamos, a la práctica con las operaciones que, digamos, las empresas realizan día a día. Y hay operaciones que pueden ser muy sencillas de análisis, a como podrían ser operaciones un poquito más significativas que hay que un poco, digamos, recurrir justamente a todas las fuentes del derecho para poder establecer, específicamente en el marco tributario. ¿Ya? Entonces, es otro ejemplo. Y para avanzar, a ver. Gestión de marcas, otra, cesión de marcas, perdón. La cesión de marcas también podría ser un escudo fiscal, si es que es bien planificado, señores. Es típico que la persona natural, digamos, haya registrado tal vez anteriormente una marca. Por ejemplo, no sé, no por hacer Cherry, por ejemplo, no sé, yo vendo, por ejemplo, estas botellitas, por ejemplo, de refrescos, supongamos.
¿ya? Y acá lleva, digamos, una marca. No le estoy haciendo publicidad por si acaso. Lleva una marca. Entonces, si esta botellita de refresco sale porque ya es comúnmente que lo conocen como tal, 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 tal. Perfecto. Entonces, ¿qué pasaría si la noche a la mañana esta botellita ya no aparece ese logo, esa marca comercial potente que cualquier persona lo identifica? Significa que va a haber un detrimento, por ejemplo, en la imagen, en las ventas también podría ser. A lo que voy es que puede una persona natural tal vez ha creado en el tiempo, digamos, estas marcas comerciales cuando constituye una empresa o ya constituida, puede cederle temporalmente esta marca. ¿Y por qué le puede ceder? Porque en realidad con esta marca el negocio es muy conocido y la gente lo identifica. En cambio, si no existiera esa marca, mi negocio va a seguir operando, pero no a la magnitud como si puede seguir operando bajo una franquicia, una marca, por ejemplo. Entonces, ese tema de que poder deducir gastos de los socios por sus marcas cuando lo ceden a la empresa es totalmente válido. Pero acá hay que cuidar, señores, que en realidad, digamos, si esa cesión de esa marca de la persona natural hacia la empresa realmente genera mayor riqueza, genera mayores ventas, genera, digamos, mayor visibilidad de la empresa, si la respuesta es positiva y se materializa con hechos. Por ejemplo, antes emitía 30 facturas al mes. Ahora, como ya he adquirido ese logo, esa sesión, esa marca, por ejemplo, según corresponda, ahora yo emito, no sé, 50 facturas, 100 facturas. Entonces, se ve que hay una materialización de ese beneficio. Entonces, esta figura de marca, señores, también es interesante, pero sobre esta figura de marcas hay muchos criterios del Tribunal Fiscal a favor y en contra, dependiendo el caso, dependiendo de la materia controvertida, y a nivel del Poder Judicial también. Pero, señores, si se quiere plasmar, digamos, si se quiere plasmar esta figura de marcas, hay que efectuarlo correctamente y debidamente sustentada, señores, porque esta figura de cesión de marcas, la SUNAT lo conoce a detalle. El SUNAT tiene todas las casuísticas, pues. Entonces, si yo quiero pasar un gasto para la empresa como marcas, podría ser. Sin embargo, hay que analizar su estructura, la documentación, la valorización también de esa marca y otros aspectos más. También el tema de cesión de uso de marcas está dentro del catálogo de operaciones sujetas a aplicación de norma 16. Ahora usted me puede decir, pero significa que si yo como socio le cedo la marca a mi negocio, ¿me lo van a desconocer? No, señores. El hecho que esa operación esté bajo el análisis del catálogo de operaciones de SUNAT, señores, no significa que esa operación sea tal cual. Algunas operaciones lo hacen adrede. Tal vez esta que yo tengo es normal y eso se materializa con el tema de mis ventas. Mayores ventas podría ser. Entonces, también pueden tomar esta figura dependiendo del caso. Y aquí hay otros escudos fiscales también que por el tema del tiempo lo voy a dejar ahí, pero con eso terminamos. Gestión de créditos tributarios, ¿ya? A ver, decisiones de negocio. Estamos hablando de tributación empresarial. A ver, por ejemplo, la gerencia, el directorio, digamos, ve que la empresa tiene una deuda del periodo enero 2025 ascendente a 52.300. Es la deuda del IGB. Ok, perfecto. La empresa también tiene un saldo a favor del impuesto a la renta anual. Por otra parte, tengo una deuda, tengo una obligación y por otra parte tengo un derecho, tengo un crédito. Entonces, en ese sentido, digamos, se tuvo un saldo a favor de 253.000. Lógicamente, eso ha sido presentado en marzo, abril del 2024. Se ha venido aplicando. A la fecha, se tiene un saldo actual de 12.800 de ese saldo a favor. Entonces, por una parte, tengo una deuda por 52.000, redondeando, y un crédito a mi favor de 12.800. ¿Qué puedo hacer? Les dan esas posibilidades a ustedes. Son los asesores tributarios. La gerencia dice, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué podría hacer? A ver, alguien por ahí, tengo todavía unos minutos. ¿Qué podría hacer eso? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo podría gestionar estos créditos y obligaciones? ¿Qué podría hacer?
hay que recordar los diversos criterios del Tribunal Fiscal como precedentes vinculantes en materia administrativa. Por ejemplo, la resolución 8679 de la Sala 3 del año 2019, la resolución de la Sala 8 del año 2021, la 3885, en la cual como precedente vinculante ha establecido que pueden ser materia de compensación cualquier deuda tributaria que sea, digamos, gestionada por el fisco. Tengo una deuda de IGB y tengo un crédito. ¿Puedo solicitar la compensación de deuda? Sí, podría solicitar la compensación de deudas, pero también hay que tener muy en cuenta, señores, ese saldo de 12.800, lógicamente es un dato que yo le he colocado, adrede ahí nada más, hay que verificar, se entiende que yo, terminado el periodo de diciembre de cada ejercicio, si yo tengo un saldo a favor, tengo que seguir arrastrándolo mes a mes hasta agotarlo. Entonces, debo entender que ese saldo que me están proponiendo en el ejemplo de 2.800 es el saldo ya que me está quedando. ¿Puedo solicitar la compensación de deuda? Sí, puedo solicitar la compensación de deuda de mi crédito de impuesto a la renta contra mi deuda, mi obligación de IGB del periodo enero, pero la deuda es más significativa. Entonces, yo también tal vez me preguntaría, ¿algún beneficio de oportunidad de pago del impuesto? Sí, existe todavía el famoso IGB justo, pero tendría que ver si las empresas quieren adoptar al IGB justo, cumplir los requisitos. Un ejemplo es que los ingresos no sean más allá de 1.700. Entonces, si soy una empresa mediana o pequeña, tal vez podría el IGB que me sale a pagar, que son 52.300, me voy a diferirlo un poco. Entonces, yo podría compensar 12.800 contra la deuda, sí, podría solicitarlo, una compensación a solicitud de parte, sí, pero ojo, la deuda también es mayor. ¿Qué voy a hacer con esa deuda? Yo pregunto, esa diferencia de ese IGB puede ser materia de fraccionamiento? No me refiero al fraccionamiento especial, me refiero al fraccionamiento que siempre existe. Sí, sí es factible, pero acá hay un tema de oportunidades o en línea de tiempo. Si yo quisiera fraccionar el IGB del periodo enero 2025 que vence el 14 de febrero, yo no podría solicitar la compensación de forma automática, porque bajo la norma de fraccionamiento general, señores, eso todavía tendría que la oportunidad de fraccionarlo no en febrero ni en marzo, recién a partir del 1 de abril, ingresar mi solicitud, digamos, de fraccionamiento. Hasta eso ya me embargaron, ya me trabaron medidas. Entonces, señores, hay que verificar bien, dependiendo del escenario que me conviene. Acá podría ser una compensación de deuda. La diferencia lo puedo fraccionar, claro, pero que voy a tener que esperar cierto periodo de tiempo. Ahora, digamos, si es que soy una empresa mediana o chiquita, podría aplicar el famoso IGB justo. Si estamos hablando de una empresa grande, no hay IGB justo, pues solamente me queda un fraccionamiento general o tal vez un fraccionamiento especial como que sigue vigente todavía. Ya hay que verificar eso, pero siempre del marco tributario. Y, a ver, todavía me quedan unos minutos. A ver, perdón, perdón, perdón. Ya. Esto también, si hablamos de gestión de créditos tributarios, señores, aquí tenemos que ver las empresas, los contribuyentes pueden tener también créditos, así como generan deudas, pueden tener créditos. Crédito, por ejemplo, por devolución de pagos indebidos, saldo a favor del exportador, aquellas empresas exportadoras, saldo del impuesto de la renta, como el ejemplo planteado, pueden solicitar, tienen proyectos, digamos, en etapas preoperativas, podrían solicitar la recuperación del IGB de forma antelada para sector económico, por ejemplo, en las empresas del sector minero tienen la famosa recuperación definitiva del IGB. Hay que también, aparte del tema de las devoluciones, como contribuyente podría elegir otra figura menos llamativa, como lo llaman algunos, la compensación de deudas tributarias. Entonces, aquí el mensaje es, si vamos a solicitar devoluciones, señores, primero ordenemos la casa. ¿Por qué? Legalmente me corresponde un derecho. Si tengo, por ejemplo, saldo a favor del exportador, me corresponde ese derecho por ser exportador. Pero si yo no tengo ordenada la casa, no cumplo las obligaciones formales, los libros contables, la anotación oportuna, todo eso puede conllevar a que lo que yo he solicitado en devolución
no compense lo que efectivamente me toca pagar en multas. Claro, en ese caso, pues, bien alejado de la realidad, pero a lo que voy es, algunas empresas solicitan devoluciones, están en todo su derecho, pero hay que previamente podría plantearse un tema de un diagnóstico o una auditoría preventiva para identificar las operaciones más sensibles y plantear alternativas de solución. Porque muchas veces se confía, viene la administración tributaria, producto de una solicitud de devolución, pero eso más bien podría ser, me faltan los contratos, no he anotado las operaciones de los plazos establecidos, ahí ya estoy cometiendo infracción y consecuentemente obligado al pago de la multa. Señores, si vamos a solicitar devoluciones, primero ordenemos la casa, evaluémonos cómo estamos, para ir con fuerza, digamos, con fuerza a soportar nuestra solicitud de evolución, ¿ya? Y lo último, solamente para rectificar, por ejemplo, compensación del saldo a favor, que es a las empresas portadoras. Alguien me preguntó, pero a la par tengo un crédito, que es el crédito por saldo a favor del portador, y tengo también el tema de el tema de una deuda por IGB no domiciliado. Entonces, en ese sentido, en ese tema de la deuda, señores, ¿puedo solicitar la devolución? Sí, por supuesto. Perdón, la compensación de deuda, por supuesto, al amparo del artículo 40 del Código Tributario. Incluso antes que saliera, digamos, esas, sean publicadas esos dos precedentes vinculantes del Tribunal Fiscal. Sí, es factible la compensación de deuda del saldo a favor del portador con una deuda del IGB no domiciliado. En el tema de la gestión de créditos, señores, hay que ver las alternativas más viables en función al marco jurídico, pero siempre, siempre viendo también desde el punto, interiorizando el aspecto empresarial de cada negocio. No sé, por aquí creo que tengo algunas consultas. A ver, a ver. César nos dice, doctor, una consulta, ¿una estrategia tributaria es lo mismo que un planeamiento tributario o son distintos? ¿Se podría explicar? Bueno, una estrategia podría no son exactamente lo mismo. Estrategia podría ser, por ejemplo, he deducido un gasto, perdón, he tenido un gasto, no le he considerado deducible, por ejemplo, y una estrategia sería evaluar qué me conviene, presentar mi declaración rectificatoria y tomarme el gasto o esperar, digamos, a que en un procedimiento de fiscalización, si es que lo viera, la zona viene, me saca algunos reparos y yo planteo o invoco que acá tengo un gasto que no deduje. Eso podría ser una estrategia. Planeamiento, por ejemplo, planeamiento es, digamos, un gasto, soportarlo desde el inicio con la documentación correspondiente. Más o menos, digamos, para poder diferenciar un poquito una estrategia de un planeamiento tributario. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, ya. Hernando dice, pero el IGB justo en el perfil de cumplimiento no te califica como A. Sí, bueno, ahí también es otro factor, porque el tema del perfil de cumplimiento hay que verificar, por ejemplo, lo que dice textualmente, si yo me acojo al IGB justo, como todavía debería, entre comillas, modificarse esta calificación, porque si yo me acojo a esta forma de pago justa, valga la redundancia, no significa que yo sea un deudor incumplido, para nada. Entonces ahí creo que hay que ajustar por parte de la Administración Tributaria. Más allá de ello, es una herramienta totalmente válida que yo me acoja al IGB justo. Si la normativa lo permite, perfecto, perfecto, no debería ser. Sí, ahora debería ser corregir esta situación, ¿ya? Debería ser. Ya, César nos dice. ¿Hasta qué punto si se planta formar un fideicomiso sobre una empresa para retrasar la cobranza para los acreedores y la SUNAT? Lo que pasa es que en el tema de fideicomiso vamos a tener que ver, digamos, la finalidad de por qué quiero hacer ese fideicomiso. En el tema de las deudas con SUNAT, este, si el fideicomiso está protegiendo el dinero de las ventas, por ejemplo, habría que ver, digamos, también en qué momento, digamos, vamos a cumplir con la obligación tributaria. Ahí sería una buena pregunta, porque dice, esto en la óptica de tener, digamos, una empresa que está dando utilidades, pero no puede pagar de forma completa a sus acreedores. Lo que pasa es que tendría que haber un orden de prelación de pago de deudas. En función a ello también habría que ver las deudas tributarias con el Estado, en qué categoría o en qué nivel los pongo para poder ir cumpliendo. Pero sí.
El tema de fideicomiso podría ser una estrategia, pero yo creo que una empresa no crea necesariamente un fideicomiso para poder un poquito diferir el pago de la obligación tributaria. No necesariamente, pero si lo quiere, si lo que podemos ver de ese punto de vista, podría ser, podríamos plantear. ¿Ya? Y la primera parte de los escudos fiscales, hay muchos más, señores, para poderlos comentar a detalle. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, por favor, si es que tuviera? Y nos hemos pasado unos minutos, pero bueno, nos ha quedado muy corto el tiempo, señores. ¿Alguna pregunta adicional? Bien, creo que ya no hay consultas por el momento. Bien, estimados amigos, bien, perfecto, César. Bien agradecido a Zona Jurídica por la cordial invitación a esta sesión, nueva sesión de tributación empresarial. Eh, el tema el tema, por ejemplo, que hemos tocado de escudos fiscales y gestión de créditos tributarios. Hay otros temas también muy interesantes. Espero que podamos seguir compartiendo con todo su público de Zona Jurídica y al Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. También el agradecimiento respectivo y a todos ustedes, estimados amigos. A todos ustedes, estimados amigos, por la atención, por las consultas que vuelven más dinámica la clase, ¿ya? Bueno, esperando haber contribuido en un granito de arena con estos temas y esperando también verlos en próximos eventos acá con Zona Jurídica. Por mi Gracias. parte, muchas gracias y cualquier tema, asesoría, consultoría, ahí están nuestros datos. Gracias, hasta la próxima. Muchas Bien, gracias. gracias, doctora. A usted, Zona Jurídica y también el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana agradece su presencia y esperamos tenerlo pronto en una nueva oportunidad. De igual manera, muchas gracias a la comunidad jurídica por acompañarnos y por compartir con nosotros su pasión por seguir aprendiendo. Zona Jurídica les desea mucho éxito en su trayectoria profesional y es en ese entonces un hasta pronto, es la última sesión. Muchas felicidades por culminar el curso y nos vemos en una nueva oportunidad.